Damos la bienvenida en nuestros estudios a la doctora Catalina León, vicerrectora de la Universidad de Cuenca. Estos temas que son de interés público, el destino que se quiere dar a la central hidroeléctrica de Paute, los temas de agua y minería, los temas de vialidad, son temas fundamentales para la sociedad, para la comunidad en el austro del país y realmente en cualquier lugar. La Universidad de Cuenca tiene como una de sus importantes misiones la vinculación con la sociedad y vamos a hablar con la doctora Catalina León, además de otros temas de la universidad, sobre esta participación que tiene o que debería tener la universidad, una participación activa, relevante, gravitante en estos temas. Pero antes de escucharle a la señora vicerrectora, compartamos una vez más con ustedes lo dicho por el rector de la Universidad, Pablo Vanegas, con respecto a estudios sobre aguas subterráneas en Río Blanco, largamente esperados, contratados hace 2 años. Esta fue la respuesta de Pablo Vanegas. Hemos tenido complicaciones con la intervención en Río Blanco, si no hemos podido ingresar. Justamente, el día de ayer, la verdad, estuve en la ciudad de Quito por un tratamiento de algunos temas urgentes en el Consejo de Educación Superior, pero quedó pendiente una reunión con el señor gerente de etapa para informarles sobre la imposibilidad de ingresar a este sitio. Nosotros tenemos evidentemente resultados preliminares, pero tenemos dificultades para poder concluir los estudios justamente por las dificultades de acceso a esta zona. Entonces vamos a tratar de que esto se solucione en estos días. Caso contrario, lamentablemente no podemos concluir los estudios porque no nos han permitido ingresar. Son personas de la zona, ¿no es cierto?, que no han permitido el ingreso, y también personas de la zona, quizá también personas de fuera de la zona que están asentadas allí, ¿no?, que no han permitido el ingreso, y es lo que me ha informado al menos el director del programa para el manejo del agua y del suelo, PROMAS, que han tenido dificultades para concluir los estudios. En esta semana, me parece que el día de mañana. Las 7:39. Ingresamos ya en el diálogo con la doctora Catalina León. Compartimos con usted, en la primera persona, el honor de ser parte hace aproximadamente 2 años en el Consejo Universitario, y se tenía el mismo tipo de respuestas. Habían estudios que tenían que realizarse para Quimsacocha, para Río Blanco. Estos no avanzaban porque no se permitía el ingreso supuestamente por parte de interesados en el sector. La situación aparentemente ha seguido igual, mientras tanto, de diversos sectores interesados, unos por defender el agua, otro la minería. Se argumenta, se menciona, se dice que la Universidad de Cuenca tiene estudios, está realizando estudios, está profundizando estudios, pero al final pasa el tiempo y tenemos respuestas como estas. Quisiéramos conocer, doctora León, qué es lo que está pasando allí en la Universidad de Cuenca. Hay un sector académico, un sector de investigación, pero hay también entidades que están directamente involucradas con la investigación de temas como el que hablamos, así como contratos con la empresa pública de la universidad, en este caso de Río Blanco, por ejemplo, y también en vialidad. Muchas gracias a este prestigioso medio de comunicación por esta invitación. En primer lugar, comenzaré señalando que desde un comienzo de la gestión he manifestado públicamente el tema del agua como un tema de derechos de la naturaleza, de respeto a la naturaleza, y obviamente pues en términos generales el tema de la minería, ya sea por la vía tradicional o por la vía de la modernización, siempre es un tema o una explotación que va en desmedro, en contra de la naturaleza. Además, no solamente de la naturaleza, sino hay que considerar que el suelo está pues poblado por los seres humanos, y en este sentido pues hay que tener mucho cuidado esta relación entre seres humanos y naturaleza. Por lo tanto, este tema tiene que ver con primero con una posición de carácter cultural, de carácter social, obviamente de carácter económico y de carácter científico. En este sentido, la universidad, de lo que he sabido, pues ha realizado y está realizando estudios sobre todo de agua en los páramos, para medir precisamente el nivel de agua en los páramos, y yo diría pues que los científicos, los investigadores que están
En este contexto, realizando estas investigaciones, además cabe mencionar que como Universidad de Cuenca nosotros tenemos un doctorado en recursos hídricos, por lo tanto los niveles de investigación deberían ya tener algún pronunciamiento, algunos resultados de la investigación. Lamento decir pues que según las palabras del señor rector que todavía no hay resultados. Realmente creo que se debería gestionar desde las instancias pertinentes pues hacia avanzar hacia determinar pues por lo menos resultados parciales. Toda investigación paulatinamente tiene resultados de investigación parciales, marginales, pero en este caso pues la universidad debería ya comprometerse a realizar o a manifestar o a sintetizar estos estudios por lo menos de manera preliminar. Claro, quizás lo que preocupa, doctora León, en este contexto es que ha habido muchísima expectativa en torno a los estudios que debían realizar tanto la Universidad de la SUAY como la Universidad de Cuenca en este aspecto. Y frente a la situación que están viviendo ahorita los dos proyectos, las comunidades, la política minera, la solicitud de consultas populares en los distintos espacios que hemos tenido aquí en esta misma radio y hemos podido abordar el tema minero a nivel nacional y a nivel de la provincia, siempre se habla de esta expectativa de que estarían todavía esperando los resultados de las universidades, que sería lo que a la final permita tomar ciertas decisiones. Entonces, a lo que vamos es que los resultados que pueda entregar, en este caso la Universidad de Cuenca, no conocemos mucho cómo estarán los resultados que debía entregar la Universidad de la SUAY, podrían llegar a ser determinantes en la implementación, la continuidad e incluso la posibilidad de que se pueda realmente convocar a una consulta popular. Efectivamente, el papel de la universidad en este sentido, las investigaciones científicas no son aisladas del contexto social, son vinculadas a la sociedad. En ese sentido, yo entiendo la expectativa que se señala de los resultados que plantea la universidad. Siempre se ha caracterizado precisamente por resultados de carácter científico, objetivo, que ayudan a la toma de decisiones. Más allá de la universidad. Creo que la universidad tiene una obligación con la sociedad, una obligación ética con la sociedad de presentar esos resultados a mediano plazo. Ahora, más allá de la divulgación de resultados científicos que de alguna manera en muchísimos casos se resume a frías cifras objetivas, estadísticas, etcétera. Hay una expectativa también en que la universidad se convierta en un vector importante en opinión pública en el medio en el cual se desenvuelve. Siempre ha tenido ese papel la Universidad de Cuenca y cabe preguntarse qué opina la Universidad de Cuenca, si es que existe algún criterio institucional sobre estos temas tan delicados que estamos tratando día a día en los medios de comunicación, y lo trata la ciudadanía en diversos ámbitos: este tema de la minería, los temas de aislamiento, de descentralización, de vialidad, que fuera tratado recientemente también en otro foro al cual vamos a hacer alusión, o los temas del sector eléctrico. Cuenca, el Azuay, las provincias australes han sido proveedoras de la mayor parte de la energía del país, y nos encontramos ya dentro de un proceso en el cual se va, para no utilizar eufemismos, a privatizar el sector eléctrico, y no hay voces que guían a la sociedad, o faltan voces para hablar con objetividad sobre la conveniencia o no de los procesos. Con respecto a la vialidad, la Fundación Esquel acabó de hacer hace 2 días, me parece, una mesa de convergencia en la cual participaron varios actores. Estuvieron allí las cámaras representadas por su vicepresidente Andrés Robalino, estuvo la Cámara de la Pequeña Industria, hubo representantes estudiantiles de la FEUE, estuvieron varios decanos de la Universidad de El Azuay, estuvo la Universidad de Cuenca con un grupo de investigación, Yactalab, un grupo de investigación que entendemos trata temas fundamentalmente urbanos y de ciudad. Hizo falta una representación académica un tanto más fuerte, y también, por qué no decirlo, una representación que pueda hablar de políticas locales de la Universidad de Cuenca. Ojalá en las próximas mesas, hay una programada
para minería y agua, que se realizará dentro de un mes. La Universidad de Cuenca tenga una presencia más relevante. Coméntenos sobre cómo la Universidad de Cuenca está enfocando estos temas para no ser demasiado amplios y generalistas. Hablemos sobre el tema eléctrico y la privatización, el tema de la vialidad en la provincia de La Suay y el delicado tema de agua y minería. Bueno, estos temas sobre los contratos o sobre las relaciones entre la Universidad de Cuenca y el sector eléctrico es un tema que maneja exclusivamente el señor rector conjuntamente con la empresa pública EP. Realmente allí debo decir que no tengo elementos para poder discernir este tema. Sobre los proyectos de viabilidad o de movilidad, en este caso, pues efectivamente allí hay algunos proyectos de investigación liderados por el grupo de investigación Lactaya, sí, y también por otros grupos de investigación. La empresa pública de la Universidad de Cuenca, que ha sido contratada específicamente para el diseño del acceso sur, que es otro proyecto esperado y que debe concretarse ya en estos días. Debería concretarse. Realmente también es la relación entre la empresa pública es exclusivamente con el rectorado. ¿Qué grado de autonomía tiene la empresa pública? En cuanto a su funcionamiento. Y cómo se da esta interacción, esta articulación con quienes dirigen la Universidad de Cuenca, rector, vicerrectora, consejo universitario. Bueno, en primer lugar, la estructura de la empresa pública es una estructura autónoma. Sin embargo, pues existen relaciones con la universidad exclusivamente a través del rectorado. Y lo que conozco es lo que el señor rector ha informado en los consejos directivos. Más allá de eso, realmente desconozco. Dentro de la viabilidad de esto, para graficar, sobre todo para nuestros oyentes, doctora León, en este foro estuvo allí Enrique Serrano, un exdirector del CREA, quien viene trabajando, se ha convertido en un activista sobre estos temas ante la ausencia de autoridades, que es a quienes realmente corresponde. Y en ese día se vio de que el Azuay, Cuenca, siguen abandonados en este tema. En lo concreto se presentó de que hay proyectos del año 2013 que no se terminan, estudios que no se terminan de realizar. Se refería con esto a la zona de Huangarcucho, al Puente Europa, al túnel en el Tahual, a la vía de 4 carriles a Hualaceo y Paute, que ha llevado incluso a Hualaceo a levantarse varias veces, pero estamos ya en el año 2020 y estos estudios iniciados en el 2013 no llegan a terminarse. Por otra parte está el nuevo acceso sur a Cuenca, contrato entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y la Universidad de Cuenca con la empresa pública. Esto fue firmado en junio del 2018 con un plazo de 6 meses. Estamos nuevamente en 2020, han pasado ya 19 meses y se desconoce si se va en realidad a ejecutar este proyecto. Hay ofertas del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de que en mayo, dentro de 2 meses, debería ya firmarse este contrato, lo dicho aquí el ingeniero Jaramillo en más de una ocasión. Este proyecto incluye también 7 distribuidores en la cuenca Sogues. Y está también una situación que no ha pasado de ser una conversación coloquial. No hemos visto un solo documento en la página web, usualmente bien documentada, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que corrobore que se está hablando de un corredor desde Pasaje hasta Ayud en la provincia del Cañar, pasando evidentemente por Cuenca y Azogues. Son esencialmente enunciados sin mayor sustento en los que nos gustaría la opinión objetiva, pragmática, ojalá con información de la academia. Sí, en realidad nosotros tenemos pues facultades de carácter técnico, tenemos arquitectura y urbanismo, tenemos todas las ingenierías, tenemos ciencias químicas, en realidad tenemos una infraestructura, pero lamentablemente esa infraestructura académica que debería proyectarse hacia problemas macros de la ciudad y de la región. Históricamente la Universidad de Cuenca siempre ha
analizado problemas y ha resuelto problemas para la región, fundamentalmente, pues como usted señala, una región que históricamente ha sido no ha estado pues dentro del centralismo, de acuerdo con el centralismo, siempre ha sido una región que ha brillado desde su propia gestión. Por eso en un momento tenemos el famoso progresismo Azuayo. Sin embargo, pues hasta el momento la universidad no ha podido concretar estos acuerdos, ni ha podido concretar una política para la región, lamentablemente. En este foro, y para transitar al otro tema, el de minería, se propuso la conformación de un equipo multidisciplinario y multiinstitucional en el cual participen las dos universidades, la UDA y la Universidad de Cuenca, las cámaras de esta ciudad y esta provincia, la empresa pública de la Universidad de Cuenca y el Colegio de Ingenieros. ¿Piensa usted que la Universidad de Cuenca podría abrirse en este tema y hacer efectivo esto que se refiere ya a un trabajo más ejecutivo, incluso a poder contar con una planificación concreta que tengamos o que podamos poner a disposición de las autoridades? Pues esa es la otra faceta que se vio, incluso en los planes con plazos de 5, 10, 15 años y otros que a más largo plazo incluso se proponen en el país. Se sigue la misma tónica de relegar, en unos casos de aparentemente considerar que no existe el austro del Ecuador, o de tratarlo muy marginalmente. Hace falta, en definitiva, conformar grupos, como usted lo ha señalado, con esto del progresismo, cuencanos, azuayos, que concreten proyectos y puedan servirlo en bandeja quizá al gobierno nacional, para ver si así se gestiona de una mejor manera obras públicas que se requieren en esta zona del país. Creo que en momentos del bicentenario de la ciudad, yo creo que un homenaje a la ciudad precisamente sería la congregación de estos grupos de trabajo técnicos de la universidad, de las universidades en este caso, pues, y como homenaje a la ciudad sería la presentación de un proyecto viable, concreto, porque todas las universidades están en posibilidad, están en capacidad de hacerlo. Sería un buen momento para que efectivamente las universidades presenten proyectos de carácter macro para la región. Y aquí precisamente sería vital, nos dicen en algunos comentarios, dice, hace muchos años que no hemos visto a la Universidad de Cuenca realmente comprometida con algo trascendente. ¿Qué ha pasado con la universidad en estos tiempos frente a estos debates que se han tornado realmente importantes? El hecho de enfrentar la necesidad de repensar un montón de acciones. Usted ya habló del progresismo y qué se viene ahora y cuál debe ser este rol, en este caso, de la educación superior, de la academia, de la investigación, de su vinculación social. Quisiera señalar que no solamente la Universidad de Cuenca se ha tomado esa actitud silenciosa. Creo que este es un legado de años atrás. Sin embargo, cabe recordar que la Universidad de Cuenca, y fundamentalmente el movimiento estudiantil, tuvo un protagonismo muy importante en los sucesos de octubre. Creo que allí la universidad tuvo la oportunidad de pronunciarse y así fue. En términos de su vinculación con la sociedad y respetando pues los procesos de los sectores populares que en ese momento estuvieron pues protagonizando las conquistas y las luchas populares. Esperaría que el movimiento estudiantil y el grupo de mujeres que este rato tenemos dentro de las universidades, este grupo de mujeres que está analizando la situación de inequidad de la mujer, podamos en un futuro inmediato pues levantar la voz sobre las condiciones sociales que vive el país y nuestra región. Hay un informe, doctora León,
que está siendo interpretado en el país. El informe Barómetro de las Américas, Cultura Política de la Democracia en Ecuador y en las Américas, que se refiere a los años 2018-2019. Allí, y confirmando otras cifras estadísticas que se han presentado, se da cuenta de la decepción de los ecuatorianos con la democracia. Muy poca gente cree en la democracia ecuatoriana. Son cifras que hablan entre el 3 y el 15%. Este informe da cifras similares. Se habla de un hartazgo ciudadano hacia el poder político, de una disminución en la satisfacción, en la forma en la que funciona la democracia, de una falta de credibilidad en que efectivamente se ejerce la democracia en el país. Y aquí está nuevamente la universidad como referente. La Universidad de Cuenca no ha tenido el mejor desempeño en el aspecto democrático en los últimos hechos que debemos recordar que aportan a esta democracia en crisis en el país. Está la suspensión de elecciones de los representantes de los investigadores para el Consejo Universitario y la sucesión de hechos que se han venido dando en la actual administración en el nombramiento de decanos. ¿Qué nos puede decir sobre esto cuando estamos a menos de un año de que se den nuevas elecciones en la Universidad de Cuenca? Sí, no es la primera vez que yo he manifestado pues la necesidad de ampliar los espacios democráticos de la universidad. Desde que asumí el vicerrectorado de la Universidad de Cuenca, siempre mantuve la posición de que la universidad debe ser la sede del pensamiento democrático, debe ser el ejemplo del ejercicio de la democracia, debe ser el ejemplo de la transparencia, el ejemplo de la ética. Lamentablemente, como es de conocimiento público, los procesos internos de la universidad, al igual que los procesos externos a nivel del Ecuador, han sufrido esta disminución de los espacios democráticos. Por más que se siga diciendo que la universidad es un espacio de puertas abiertas, sin embargo, yo diría sí, en el discurso es de puertas abiertas, pero el momento de la toma de decisiones es de puertas cerradas. ¿Cuánto influye y ha influido aquí el marco legal que se instauró en Ecuador? En forma particular para la universidad, la ley orgánica de universidades. Cuando se discutió las reformas de la ley orgánica de educación superior y hubo la oportunidad de discutir a nivel nacional, como vicerrectora yo llevé la posición de que efectivamente el tema de las elecciones de rector, vicerrectora y de las autoridades académicas de las universidades debe ser por elección universal, porque se garantizaba la representación y no la el nombramiento designación de decanos. Sí, nombramientos de decanos por elección universal, porque efectivamente pues allí sí está el ejercicio de la democracia, pero claro, me contestaron diciendo que era una visión retrasada, tradicional, pero yo creo que la democracia no es ni tradicional, ni moderna, ni posmoderna. Simplemente el ejercicio de la democracia es la capacidad y la posibilidad de que todos seamos representados y no designados a criterio de una autoridad de turno. Ahora, ¿qué pasó? Recuerdo aquellos hechos que se dieron hace ya algunos años cuando, cuando empezaron ustedes 3 años aproximadamente. Año 2016 había un debate universitario y allí estaban las diferentes opciones, entre ellas usted y el doctor Pablo Vanegas como candidatos en un debate, uno de los pocos que se hizo entre candidatos en la Universidad de Cuenca. Se planteó un compromiso de respetar instancias democráticas que se habían creado dentro de las restricciones que daba la Ley Orgánica de Educación Superior para que estas preferencias pues no serían elecciones que se emitían dentro de cada facultad por parte de los profesores agregados principales, quienes podían tener su voto sería respetado. Esto no se ha llevado a la práctica. ¿Qué es lo que sucedió allí? No, lamentablemente se desfiguró la intención originaria de elegir una terna. La intención original fue realmente que
que de esa terna, pues, la mayor representatividad de esa terna sea elegida, pero en ningún caso en la Universidad de Cuenca eso se respetó. No es la primera vez que estoy diciendo. En el caso de arquitectura, manifesté públicamente que realmente había una candidata que debía estar en el cargo de decana, porque fue nombrada desde la legitimidad, es decir, no desde la legalidad, sino legítimamente fue elegida por los profesores. Se han dado varios casos en los cuales mayoritariamente los profesores de una facultad expresaron o dieron su apoyo con un voto a un determinado o determinada candidato, pero el rectorado de la universidad escogió a un candidato que tenía un apoyo minoritario. Pero además ahí valdría la pena recordar también que este fue un ofrecimiento en campaña del actual rector, el doctor Pablo Vanegas, varios videos durante algún encuentro, una actividad de debate que se realizó en la Universidad de Cuenca. Él se comprometía precisamente a cumplir con este principio bajo el cual se creó esta forma de designación o de elección de decanos, y entendemos que eso motivó también a algunos miembros de la comunidad universitaria a dar el voto por este binomio. Sí. Lamentablemente, pues no ha sucedido así. Ahora, legalmente, desde el punto de vista legal, el rector designa, así es. Así lo señala la ley, pero así, estos fueron dice la ley, acuerdos internos que se hicieron en la Universidad de Cuenca para hacer honor justamente a la democracia, crear ciertos espacios democráticos dentro de la rigidez que presentaba la Ley Orgánica de Educación Superior. Claro, yo siempre he manifestado en el caso del vicerrectorado, por ejemplo, se planteó alguna vez que los organismos que trabajan directamente con el vicerrectorado sean elegidos a través de una terna que propone la vicerrectora y que el señor rector decida. Pero eso no ha sucedido. Todas las designaciones han sido desde el señor rector. En ese sentido, el vicerrectorado no ha tenido participación alguna. Es un poco el estilo presidencialista que se ejerció durante el correísmo, lo que se ha trasladado a la Universidad de Cuenca. Bueno, yo no, como repito, no es la primera vez que lo digo públicamente. Ya desde el 2017 ya se vio esta tendencia concentradora de poder, y vea usted los resultados. No tengo para qué describirlos. Ahí están. Los estudiantes también hacen referencia a lo que fue el proceso electoral para elegir a los representantes de la Federación de Estudiantes. Ellos dicen que también hubo una serie de acciones desde las autoridades para bloquear o limitar la participación, y ponen como ejemplo uno de los casos que fue el momento en el que se redujo a la administración central como la única sede para desarrollar el proceso electoral, cuando antes se podía realizar en los distintos campus universitarios, y que esta y otras situaciones provocaron que los estudiantes soliciten de igual manera acciones de protección y otras herramientas de esta naturaleza. Con esto a lo que van es que hay una serie de acciones dentro de la universidad que justamente han puesto límite a la participación y por lo tanto han afectado, han vulnerado los procesos democráticos institucionales. Sí, eso fue un proceso de la FEUE. Realmente desde el vicerrectorado puedo decir que no he intervenido en ningún proceso electoral de los estudiantes. He sido una persona absolutamente respetuosa de los procesos de los estudiantes. Son ellos los que tienen que construir su propia legitimidad desde el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil no necesita la legitimación de una autoridad. Los procesos estudiantiles tienen que ser respetados en ese sentido, para que sean los propios estudiantes los que discutan y se legitimen desde el movimiento estudiantil. ¿Y qué va a pasar? También nos preguntan con esta decisión de la Corte Constitucional sobre el porcentaje del voto estudiantil. Hay una resolución de la Corte Constitucional y quieren saber si esto se va a trasladar o no a la Universidad de Cuenca con miras al próximo proceso electoral. De hecho, ya en el Consejo Universitario se decidió una comisión para que analice el porcentaje que
que constitucionalmente pues dice hasta el 50%. Personalmente creo que es una conquista del movimiento estudiantil. Creo que allí habrá la posibilidad de una mayor representación del movimiento estudiantil y creo que eso hace bien a los procesos democráticos. Finalmente, doctora León, ¿cuál es su pensamiento en cuanto a cómo garantizar mejores condiciones para ejercer la democracia en las próximas elecciones dentro de la Universidad de Cuenca y sobre todo el desempeño de quienes serán próximas autoridades? Sin duda, esto de la participación democrática en la práctica en la universidad será tema de debate para este próximo proceso electoral. Creo que es una tarea difícil para las próximas candidaturas recuperar el sentido democrático de la universidad de Cuenca. Esperaría pues que en este año electoral, porque hay que decirlo así, estamos ya en un año electoral, realmente los binomios, bueno, ya no son binomios, ahora serían trinomios, porque se creó el vicerrectorado de investigaciones, entonces serían 3 autoridades, rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras, que en este caso apelaría a esa conciencia ética ciudadana de desarrollar espacios democráticos por un lado y por otro lado de respeto a las instancias académicas de la universidad. O sea, no puede ser que todas las decisiones se concentren o en el señor rector o en el consejo universitario. Más allá del consejo universitario existe una universidad de estudiantes, de trabajadores, de profesores con problemáticas disímiles, con problemáticas que hay que ser que tienen que ser consideradas, y es necesario hoy más que nunca establecer el diálogo con todos los estamentos de la universidad para de esta manera pues recuperar la democracia en la universidad. Ahora, doctora León, bueno, varias son las preocupaciones que existen desde las distintas instancias de la Universidad de Cuenca, pero una de ellas que además está convocando una atención importante es el llamamiento a concursos que han anunciado las autoridades para este año previo al proceso electoral. Sin embargo, hay algunas inquietudes en el sentido de que si estos concursos de docentes se estarían aprobando sin el aval del Consejo Académico. ¿Qué conoce usted al respecto? Bueno, efectivamente... Perdóneme, usted preside el Consejo Académico, no ha cambiado esa figura. No, presido el Consejo Académico. Efectivamente, sobre la base de la planificación que se aprueba en el Consejo Universitario, la planificación de las facultades, el Consejo Académico cumple el papel de supervisar la planificación. Nosotros hemos hecho una guía, si usted me permite, una guía metodológica de carácter exclusivamente académica para analizar las propuestas planteadas por las carreras. Esta guía metodológica se mueve en el marco estrictamente legal, es decir, tiene como referencia el reglamento de carrera y escalafón del Consejo de Educación Superior, tiene como eje el reglamento interno de carrera y escalafón, los reglamentos para la distribución de las horas de los docentes, el instructivo para la elaboración para la asignación de horas. Nosotros hemos, es una documentación pública, allí está determinado esta guía que nosotros aplicamos a todas las planificaciones que llegan, y de acuerdo a eso pues nosotros damos el visto bueno. En unos casos efectivamente las carreras cumplen con todos los requisitos, hemos dado el visto bueno. En el caso de que no cumplen los requisitos, decimos, bueno, tiene estos problemas, no cumple con esto, académicamente, ¿no? Académicamente, y eso pasamos al Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el que finalmente dirime esta situación.
Bien, muchas gracias por su presencia. Agradecemos a la señora vicerrectora. Hacemos votos porque estos temas muy importantes de vinculación con la comunidad que intenta llevarlo adelante en la universidad se lo haga de mejor manera. Utilizando términos contemporáneos, la universidad debe salir de una posición pasiva y convertirse en el primer influencer de esta sociedad.